Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nuevamente aquí en un Instagram Live, ¿vale? Para emprendedores, hecho para gente con ganas de crecer, con ganas de descubrir, ¿no? Descubrir lo que está pasando en el mundo, con ganas de experimentar, ¿no? Y tener respuestas también. Así que hoy tenemos un nuevo capítulo, tenemos un nuevo programa y tenemos un invitado espectacular, ¿vale? Es un amigo mío, un gran amigo, lo conozco hace mucho tiempo y está desarrollando oh, algo increíble en las personas. Tiene una consulta aquí en Andorra. Él es filósofo, ¿vale? Y dentro de su rama, él hace el desarrollo humano. Y es espectacular, es espectacular. Así que no lo perdáis porque con este chico vamos a aprender muchísimo, muchísimo, porque sabe mucho y sabe cómo trabaja el subconsciente, cómo trabaja la mente humana, cómo trabaja todo, ¿no? Entonces, es, tenemos la suerte de tenerlo y vamos a aprovecharlo. Yo hoy aquí en Andorra hay un sol espectacular, he querido aprovecharlo, no he querido hacerlo encerrado en la oficina, he querido salir afuera y poder respirar aire puro porque creo que necesito todo para captar la información que más. Así que os recomiendo a muchas personas que tomen apuntes, que tengan el lápiz y el papel a mano, porque de aquí podemos sacar muchas conclusiones, ¿vale? Así que vamos a esperar que David se conecte y una vez David se conecte lo invitaremos a participar y comenzaremos a hacerle preguntas, ¿vale? Así que daremos 2 o 3 minutos para que David se conecte y ya está. Veo que se está conectando la gente, vamos a empezar a saludar. Tenemos a Carolina de Chile, a Mirella de Andorra, a Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fama, Simi. Creo que me tendría que haber puesto bronceador, ¿no? Porque hay un sol espectacular ahora aquí mismo y sí que esperamos que David se conecte, que aún no lo ha hecho. En principio estamos en la hora, así que tal. Ah, en Chile no se trabaja. Perfecto, pues tenemos. Esto más o menos durará entre 30 y 40 minutos, así que tenemos tiempo suficiente ahí para que podáis disfrutar el día en Chile. Son las 12 de la tarde en Chile, creo. Así que estamos saludando más gente. Mira la Ana Danalachi de Valencia, tenemos al Miquel de Barcelona, tenemos al David aquí presente. Vamos a ver. Hola Ana. ¿Cómo se conectará David? A ver, conectando con David. Hola David, Muy buenas, Rodri. ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí hoy, justamente ahora estaba leyendo un artículo muy interesante de un filósofo coreano, o sea que ya metidos en la charla de una u otra forma. Genial, genial. Mira, yo estaba hablando con la gente que se estaba conectando. Tenemos gente de Chile, tenemos gente de Valencia, tenemos gente de Barcelona, tenemos gente que está en Gran Canaria, tenemos gente de Estados Unidos, de Florida, tenemos gente de todo el mundo, ¿no? Mira, Ana Dalich nos dice hola. Así que nada, yo estaba hablando un poquito de ti, David. Le había dicho que tú eres un filósofo y dentro del campo de la filosofía hay muchas ramas, pero tú te enfocas en el desarrollo humano, ¿no? En la existencia humana. Así que a partir de ahí queremos saber cómo se desglosa esa palabra, cómo lo podemos entender la gente normal, que a lo mejor no lo sabemos, conocerte un poquito más a ti y luego ya entraríamos en materia de lo que queríamos hablar hoy. ¿Qué te parece, David? Bueno, por mí genial. Un placer compartir contigo, Rodri. Buen amigo desde hace años ya aquí en Andorra. Saludar a toda la gente. Sorprendente, ¿no? Que haya gente de tantos lugares diferentes del mundo, todos unidos, pues para poder compartir conocimientos y de una u otra forma poder aportar herramientas que nos ayuden a todos. Por lo tanto, una charla muy amena, la que me has propuesto, y bueno, un tema, el de superar los miedos y el de afrontar los nuevos tiempos que realmente pienso que para todos es importante al menos tener un poco una noción, ¿no?, de lo que es. Y en referencia a la presentación que estabas haciendo un poquito de mi persona, bueno, para explicarle un poquito a la gente, ¿no?, para que se ubiquen, yo estudié primero educación física, deporte, después estudié filosofía y letras. Al principio mucha gente me decía que qué hacía estudiando filosofía y estudiando deporte, porque en teoría
pensaban que era algo antagónico, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Los griegos en la antigüedad buscaban ese conocimiento del ser humano en todos sus planos. Y uno es el mental, el psicológico, el espiritual, el existencial, y otro es el físico, ¿no? Y desde esa formación, pues me fui formando en referencia a una pregunta que a mí siempre me inquietó desde pequeñito, ¿no? Y es, ¿qué somos? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es ser humano? Me apasionaban las historias de los griegos antiguos cuando decían que el hombre estaba aquí para convertirse en héroe. Y héroe decían que era más que un hombre y menos que un dios, siempre intentando alcanzar la divinidad, ¿no? Entonces siempre me planteé si el hombre realmente es algo, como muchas veces la sociedad nos ha dicho, un entramado de células limitadas, o todo lo contrario, un ser divino que está aquí en el planeta para hacer cosas como hacen los superhéroes, ¿no? Con poderes divinos. Y desde esas preguntas, que siempre me llevaban pues a las historias de la antigüedad, a culturas como los griegos, los romanos, los vikingos, los celtas, los aztecas, los mayas, los incas, pues desde esas inquietudes personales y desde esa curiosidad ilimitada, pues fui investigando a través de la carrera y también a través de mi persona, ¿no? De hecho, tuve una experiencia muy importante en mi vida, que fue a los 18 años. Tuve un accidente de tráfico y murieron 3 personas. Y una de las 3 personas que murió fue mi mejor amigo. Y en ese accidente yo estuve pues 3 días en un estado muy crítico. No se sabía si iba a venir o si me iba a quedar en el otro mundo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando volví un poco a la realidad, me sané, entendí que mi vida no era nada de lo que yo creía. Y a partir de ahí hubo como un pequeño clic en mi mente y empezó esa investigación sobre el ser humano buscando todos esos conocimientos desde mi propia vida, ¿no? Entonces, desde los 18 años, las inquietudes me llevaron a investigar y aparte de la filosofía, por mi cuenta, pues he estudiado psicoanálisis, programación mental, hipnosis. Me ha interesado siempre muchísimo la cultura más ancestral, por ejemplo, la cultura de donde eres tú, ¿no? De Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, a lugares tan sagrados como México. Y desde todos estos viajes más sagrados, ¿no? Con culturas antiguas, he tenido la oportunidad de estar pues, con muchos chamanes, con muchos magos, con muchos alquimistas, y a la vez desde otra perspectiva más científica, ¿no? Pues he ido integrando muchos conocimientos y a partir de ahí, pues desde hace ya más o menos 9 años aquí en estos valles mágicos, ¿no? Que son Andorra, pues tengo una consulta con la que trabajo y le doy herramientas a las personas desde todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, ¿no? Esto es un poco el Sí, resumen. eso es lo que yo que te queríamos comentar a toda la gente, porque ahora mismo tenemos gente conectada, como te decía, de muchos lugares del mundo. Tenemos desde Chile, tenemos de Estados Unidos, ahora mismo conectada, gente que está en Valencia, gente que está en Barcelona, gente que está en Islas, en Gran Canaria. No sé si tienes contemplado en algún momento hacer esto online, pueden tener alguna consulta online contigo, pues esto es el momento que también te pueden conocer, David, ¿no? Porque esto es así. El mundo ahora Sí, mismo funciona a través de esto. sí, bueno, esto ya es la realidad actual. Después hablaremos un poco en este nuevo mundo qué protagonismo tiene la digitalización. Pero sí, mira, aprovecho ahora que tú estás lanzando pues un poco este tema, pues bueno, para explicar a la gente. Primero, le digo muchas veces a la gente en la consulta cuando llega por primera vez que si a mí 10 años atrás me hubiesen dicho que acabaría en una consulta con gente hablando sobre sus vidas, escuchando historias y dando herramientas, yo no me lo hubiese creído jamás en mi vida. Es decir, jamás decidí este destino para mí, pero la vida me fue llevando hacia este lugar y eso que empezó como dar herramientas a mí mismo y a mi familia se acabó convirtiendo en algo social. Y aquí en Andorra tengo la suerte que desde hace 9 años pues trabajo mucho, tengo mucha gente que viene y que doy herramientas pues a mucha gente. Llegó un momento que no podía llegar a todo el mundo físicamente y evidentemente el mundo online se convirtió en un camino, ¿no? En una propuesta más. Desde hace cuestión de unos 6 meses, con un socio, mi amigo Jaime, tenemos una academia que se llama academia.kepos.online, academia.kepos.online, que es una academia de desarrollo humano y de filosofía en el que lo que estamos haciendo es empezar a colgar cursos, que esos cursos buscan ofrecer herramientas
para que las personas desde diferente ámbito de su vida puedan resolver problemáticas o tener más conocimientos, pues, para poder engrandecer sus áreas. El objetivo es tener cursos dentro del mundo de la educación, cursos dentro del amor, cursos dentro de lo que es la autoestima, cursos desde lo que es la reprogramación de creencias, eh, cursos que tratan sobre el sueño, sobre la hipnosis. Es como tener un amplio abanico de una especie de biblioteca de herramientas que son las que muchas veces todos necesitamos y muchas veces no tenemos, porque esto es otro tema a comentar, ¿no? En la escuela de hoy en día, ayer hablaba con un cliente, tenemos muchas veces una línea educativa muy buena, que es la línea de los contenidos culturales, pero nos falta muchas veces todo lo que es básico para saber darle respuesta a las circunstancias de la vida, que es las herramientas más interiores, Exacto. pues para poder vivir, ¿no? Entonces, la Academia Kepos busca un poquito esto, poderle ofrecer a la gente desde cualquier área lo que necesita y que pueda desde ahí tener herramientas para poder avanzar en su vida. Ya tenemos algunos cursos, la gente se quiere meter, hay cursos de autoestima, hay cursos de programación de creencias limitantes que todos tenemos, y a partir de ahí pues iremos ampliando un poquito la academia. Recordar que la Academia Kepos, la palabra Kepos, mucha gente me pregunta, oye, pero Kepos, ¿qué es Kepos? ¿De dónde viene Kepos? Pues mira, Kepos significa en griego clásico jardín. Uno de los filósofos más preferidos para mí es un filósofo que se llama Epicuro, que es el padre de la filosofía hedonista, de la escuela hedonista de la antigua Grecia helenística. Y la escuela de Epicuro se llamaba Escuela Kepos porque hacía todas las clases dentro de su pequeño jardín a las afueras de la antigua Atenas, ¿no? Me Claro. cautiva tanto este filósofo que decidí ponerle este nombre a mi academia, porque el objetivo de este filósofo era utilizar la filosofía no como simplemente una herramienta para filosofar, sino que él decía que la filosofía nos tenía que servir para poder mejorar nuestra vida y poderla poner en la vida cotidiana y práctica. De ahí un poco Exacto. el nombre y un poco también el objetivo que se busca, ¿no? Poder tener algo tangible con el que mejorar tu vida. No, y aparte yo lo veo también en los momentos actuales, que una persona, por ejemplo, conocerte a mí me ha empoderado mucho, me ha elevado mucho el nivel de creencia en mí, porque eres una persona que además de hacer esto, pues con tus posts, con tus continuos vídeos que estás subiendo a Instagram o canal de YouTube, realmente ayudas, das mucho valor y eso es muy importante, David, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene miedo, tiene vergüenza de ponerse en contacto contigo. De alguna manera le estás ayudando igual, porque te escuchan, te ven y eres una voz importante ahora mismo. Así que yo, por ejemplo, estoy súper orgulloso y tengo la suerte de conocerte, ¿vale? Vivimos muy cerca, además. Y siempre estoy aprendiendo de ti. Entonces, cuando pensé en ti, no dudé ni un momento que le voy a llamar porque va a ser el tema súper interesante y la gente no se lo puede perder porque esto es básico, esto viene del interior, esto viene del más allá, digo yo, y tenemos una oportunidad hoy de conocerte. Así que, David, muchas gracias por estar hoy con nosotros y entregarnos esa sabiduría a nosotros. Bueno, las gracias, evidentemente, pienso que son más para ti que para mí. En este sentido, agradecido estoy, ¿no? Del trato que me ofreces, de la amabilidad y sobre todo, pues de la condición humana que tienes. Sí que es verdad que la relación que tenemos tú y yo, Rodri, es una relación que no es profunda en el sentido de que hemos compartido momentos íntimos, pero sí que las veces que hemos compartido el feeling y la vibración ha estado en el mismo nivel y la sintonía, y los humanos cuando se encuentran y se reconocen, evidentemente se conectan y tienen que hacer caminos en conjunto. O sea que al final, cosa del destino, que los despiertos, pues al final acabamos compartiendo, ¿no? Y para mí un placer y agradecerte a ti el darme esta ventana al mundo y poder ofrecer conocimientos y también un poquito ofrecer la magia, ¿no? Con la que al menos intento aportar al mundo ese destello de luz que todos necesitamos. Está increíble, David, de verdad, muchas gracias. Así que bueno, vamos a entrar en materia. El tema de hoy son los miedos, ¿no? Y cómo lo podemos confrontar en el futuro, David. ¿Qué nos explicas de esto? Pues mira, los miedos es un tema que yo creo que a todo el mundo le suena y le es familiar, ¿no? ¿Quién no tiene miedos? ¿Quién no sufre por los miedos? ¿Y quién no va a seguir teniendo miedos en el futuro, ¿no? Creo que es bueno para la gente ubicar un poco este concepto del miedo. ¿Qué es el miedo? Hay dos tipos de miedo, Rodri. Un miedo
que diríamos que es un miedo positivo. Es el llamado miedo biológico. Este miedo surge cuando estamos en peligro, cuando tenemos una amenaza ante nuestra vida, de golpe y repente todo nuestro organismo se tensa, se genera una adrenalina brutal y aparece un miedo. Ese miedo aparece cuando nos tenemos que proteger de algo que nos amenaza nuestra vida. Podemos decir que ese miedo es el miedo biológico y es el miedo que surge del estrés cuando estamos amenazados ante algo. Siempre pongo el ejemplo de la antigüedad, ¿no? O de la prehistoria. Cuando vivían nuestros ancestros en aquellas selvas o en aquellas estepas y venía un mamut, y en ese momento que te venía el mamut a atacar, tu organismo necesitaba ponerse en actividad, en movimiento para escaparse, ¿no? Ese miedo es el que nos protege del entorno que es peligroso. Por lo tanto, este es un miedo que hay que saberlo definir y entender que es muy positivo, ¿vale? Después hay otro miedo, que es al que nos referimos, Rodri, que es el que diríamos que es un miedo negativo, que es el miedo, llámale, más psicológico, más mental. ¿Por qué surge este miedo y cuándo surge este miedo? El miedo psicológico surge cuando la razón humana no tiene el poder ni la capacidad de controlar ni el ambiente, ni el medio, ni las circunstancias donde está. Miedos tan simples como cuando, me acuerdo yo, me viene a la cabeza ahora, cuando tenía que pasar de un curso escolar a otro y pasaba de la escuela al instituto y la noche anterior estaba cagado, tenía miedo, no sabía lo que me iba a encontrar. Mi mente, mi lógica, mi hemisferio izquierdo no podía controlar lo que iba a pasar, por lo tanto, como no soy el que controla la situación, me siento desprotegido y aparece ese miedo psicológico. Este miedo psicológico lo tenemos en todas las áreas de nuestra vida y aparece siempre cuando nosotros no podemos controlar, manejar, dominar el ambiente en el que estamos, el contexto en el que estamos. Y este miedo, de una u otra forma, lo tenemos que saber manejar, más que dominar, manejar. Porque el miedo, al final, dominarlo, creo que es una palabra muy elevada, pero al menos sí poderlo manejar y poderlo gestionar. ¿Cómo podemos gestionar este miedo psicológico que aparece cuando no controlamos y no dominamos las situaciones? Pues desde diferentes herramientas que las que te voy a indicar son muy ancestrales, porque de hecho las herramientas más potentes que he conocido en mi vida las he conocido más desde los ancestros y los sabios que no desde el intelectualismo de nuestra sociedad de hoy en día. La primera es una herramienta tan sencilla que la gente no la practica, que es aceptar el miedo. El miedo al final te está diciendo cosas, te está teniendo un diálogo mental contigo y en el momento que tú aceptas ese miedo, que lo reconoces, que lo expresas, te liberas. El ejemplo es cuando el montañista tiene que subir la montaña y evidentemente hay unas verticales súper peligrosas. Si ese montañero, si ese escalador no acepta el miedo a morir, que es lo que le dice la mente, y si te caes, es muy difícil que el escalador pueda tener una mente abierta y el máximo potencial para poder subir. Por lo tanto, la primera herramienta para poder gestionar el miedo es aceptar aquello que nos da miedo. ¿Y cómo lo aceptamos? Desde la palabra, lo reconocemos, nos lo decimos. Tengo miedo a suspender este examen. Tengo miedo a que mi matrimonio no vaya bien y se acabe. Tengo miedo a que no me renueven el contrato. Tengo miedo a que mi hijo pues, no me aprecie como padre. Tengo miedo. Cuando reconocemos ese miedo nos liberamos. Esta sería una primera forma de afrontar el miedo. Otra es negociando mentalmente con lo que nos dice la mente, que es aquello que nos genera el miedo. La mente está todo el día hablando. De hecho, uno de los iniciados más potentes, que se llamaba Jesús, que yo creo que todos lo conocen de una u otra forma, siempre decía lo mismo. Lo que te mata no es lo que entra por tu boca, es lo que sale. Por lo tanto, cuidado con lo que hablas, que esos sonidos son energía en el universo, ¿no? Nuestra mente está todo el día con un diálogo mental, es un disco rayado. Y normalmente nos monta unas historietas que ni existen ni existirán. Son historias que vienen desde esos miedos que nosotros tenemos. Y ese diálogo mental, que es lo que nos genera las emociones del miedo, si nosotros negociamos con él desde una negociación mental, podemos acabar con ese miedo. Pongamos un ejemplo, ¿no? No sé si me van a renovar el contrato de trabajo. Y mi mente me está diciendo, a lo mejor me despiden, a lo mejor me despiden. Cuando te dices, a lo mejor me despiden, una forma de negociar es decir,
pues me gustaría que no me despidieran, o me gustaría que si me despiden, que rápidamente encontrase otro trabajo que sea próspero para mí y para mi familia. Es decir, negociar desde el diálogo mental con aquella frase, aquel contenido de información que nos genera el miedo. Y una tercera forma es un tipo de miedo muy concreto que es desde la exigencia. Nos surgen muchos miedos cuando nos exigimos alcanzar resultados y logros. Cuando deseamos algo con tanto ímpetu que acabamos siendo esclavos del deseo, acabamos convirtiendo eso que era un deseo en una necesidad y aparece ese miedo. Cuando hacemos las cosas sin exigirnos el resultado, pero sí queriendo disfrutar desde el placer aquello que deseamos, es cuando hacemos las cosas al máximo de nuestro potencial y cuando no sufrimos ese miedo. Pongamos ejemplos, sobre todo los deportistas. Tengo la suerte de trabajar con deportistas. Los deportistas, cuando tienen que afrontar un evento deportivo, hay miedo a fallar, a equivocarse, a errar. ¿Cómo superas ese miedo? O al menos la forma en la que yo le transmito a los deportistas que asesoro para poder gestionar ese miedo. Pues de una forma muy sencilla, que es, en este aspecto, no exigiéndose el resultado final. Tú el resultado lo puedes tener ahí, lo quieres, ganar, alcanzar tal marca, pero si llegas a disfrutar del proceso en lugar de enfocarte desde la exigencia en el resultado, te vas a dar cuenta que vas a hacer mejor eso desde el máximo potencial, porque no hay ni la tensión, ni el estrés, ni tampoco hay la presión de conseguir el resultado. Es un tipo de miedo muy concreto que es el de la exigencia, que es el de la presión, que solo lo puedes solventar cuando en lugar de querer conseguir el resultado, lo que quieres es disfrutar de lo que haces. Cuando sales a hacer una charla, no te enfocas en contentar a la audiencia, sino que te enfocas en disfrutar desde el placer más profundo del hecho de poder hablar y transmitir conocimientos. Cuando no te exiges ser un buen padre y una buena madre, te exiges hacerlo lo mejor que puedas. Y ahí es cuando disfrutas, tienes placer y es cuando las cosas te salen mejor. Y es cuando menos miedos tienes, porque no tienes que demostrarle nada a nadie, ni a ti mismo. Esto es unas cuantas herramientas que la gente que esté escuchando las puede ir practicando y poniendo en uso. Ahora sí que es verdad que se nos están apareciendo una serie de miedos muy concretos por lo que estamos viviendo todos a nivel de planeta, ¿no? Hoy hay 3 miedos que se surgen de esta circunstancia de la pandemia y es el miedo a la muerte, es un miedo que ahora está correteando por el mundo. Otro miedo es al no sobrevivir materialmente, porque dependiendo de la inestabilidad económica, pues podremos o no podremos tener a final de mes una buena economía para sobrevivir. Y otro miedo es el miedo a quedarte solo, porque tus seres queridos pueden desaparecer. Esos son los 3 miedos que ahora mismo, podríamos decir, están afectándonos más y que se derivan de esta circunstancia de la pandemia. ¿Cómo los podemos manejar estos 3 miedos? Pues un poquito desde las herramientas que acabo de indicar, ¿no? Desde el aceptar el propio miedo, hablándolo, reconociendo, liberándolo, que es una especie de purgación y una especie de orgasmo existencial, porque te vacías tanto de aquello que te provoca el miedo que te sientes como totalmente purificado, descargado. Y a través de las otras 2 herramientas, la negociación con aquello que nos dice la mente sobre cada miedo de lo que hemos comentado y también el hecho de no exigirnos que todo nos vaya tan bien y que todo nos vaya perfecto, sino tener el resultado y dejar que los procesos poco a poco se vayan dando solos. No sé si la gente que está ahora escuchando un poquito pues la charla que mantenemos estará adquiriendo, integrando estos conocimientos. Seguramente que gente ya la habrán aplicado, estas herramientas, y espero que, bueno, que si no, que se vayan poniendo en práctica y que digan, ¿no?, los resultados que pueden tener. No, no, cuánta razón tiene, mucha gente está poniendo ahí y es verdad, David, muchas veces nos ponemos nosotros esa presión y que nos nubla y no nos deja trabajar al 100%. Realmente si tú te pones a pensar, tiene mucho sentido, pero no es tan evidente. Entonces, por eso pienso en ti, porque eres una persona que digamos, clarifica todo esto, eres una persona que muestra el camino a muchas personas. Entonces, es cierto que mucha gente se toma la vida de una manera muy dura, ¿no? Y tú lo ves en el día a día, a veces vas conociendo gente y no es capaz de ser sociable en su total,
porque su energía aún no ha estado, nuestra persona no está formada, está pensando en sí misma, pero tampoco está expulsándolo, ¿no? Y esa contención también que hacen para ellos hace que esa persona no dé el 100%, aunque ellos se sientan competitivos, ¿no? Entonces, me parece genial porque precisamente esto es para personas emprendedoras, personas que quieran hacer cosas. Los emprendedores en sí somos personas que no tenemos que tener miedo, pero siempre hay la historia, ¿no? Es como el ejemplo ese de subir la montaña. Tienes que asumir el riesgo, ¿no? Y eso es súper importante. Entonces, por eso me gusta mucho ese valor, esa capacidad que tienes tú de entregar ese contenido y que la gente lo absorba, ¿no? Yo creo que la gente que está ahora aquí viéndolo está absorbiendo eso. Yo antes había dicho que apuntaras, que tuvieras un lápiz y un papel para que pudiese tomar apuntes. Y Sí, es también importante. tendremos la oportunidad ahora de cualquier pregunta que queráis hacer, pues lo podéis hacer, ¿vale? Y se la daremos a David y David, pues muy amablemente, pues intentará resolver nuestra duda. Así que damos para la gente que quiera preguntar alguna cosa y de momento podemos seguir indagando en lo que estabas hablando, David. Has dicho una cosa súper interesante, ¿no? Que es una vida con peligro, ¿no? ¿Qué sentido tiene lograr todo lo que deseas en tu vida y cuando llegues al último día de tu vida darte cuenta que no sentiste nada de lo que lograste? Porque como cuando vas al McDonald's, comes para llenar el estómago, no comes para alimentarte. Hay muchos emprendedores, y tú hablabas de la emprendeduría tan importante hoy en día, y más con lo que nos viene encima, o aparentemente nos viene encima, que logran y logran y logran, y son famosos y tienen y poseen y son, pero cuando se dan cuenta no han podido saborear nada de lo que tienen porque jamás llegaron a conectar con el valor de lo que consiguieron. Tener por tener acaba siendo una mochila que pesa mucho. Y de esto hablan mucho los filósofos de la antigua Grecia, desde Sócrates hasta Aristóteles. ¿Para qué te sirve tener si lo que tienes no lo necesitas? ¿Para qué te sirve poseer si lo que posees no lo necesitas? Evidentemente, como diría Nietzsche, una vida en la que no se afirme en su total plenitud es una vida vacía. Yo soy de los que piensan que como los buenos exploradores hay que explorar y qué vida es sin la curiosidad que te ponen esos límites, ¿no? Trascender los límites y ser curioso y llegar hasta donde nadie llega, o al menos nadie te dice que puedes llegar, realmente es lo que hace que tu vida valga la pena, porque constantemente estás yendo más allá de donde estabas. Y eso es lo que realmente le da sentido. No en el aspecto material, sino en todos los aspectos de la vida. Saber más, ser mejor hombre, ser mejor mujer, ser mejor hijo, ser mejor en todos los aspectos, cosechar más, no ser esclavo de lo que cosechas, sino cosecharlo por amor, tener cada vez más valores, como decían los magos, ir más allá de donde estás ahora, trascender tus límites, ser dueño de ti. La libertad humana solo se logra cuando trasciendes aquello que te limita dentro de ti y fuera de ti. Por lo tanto, una vida sin peligro, ¿qué vida es? La vida que nos ha dicho la sociedad que tenemos o que debemos tener, la vida estable, que hasta que llegó la pandemia parecía que era lo mejor, la vida en la que tenías los horarios establecidos, que sabías cómo te iba a ir el día de hoy, que iba a ser igual que el de ayer e igual que el de mañana, esa vida que nos vendieron de que era la feliz, la de la estabilidad, la de la comodidad, la de tenerlo todo controlado, resulta que es la vida que más infelices nos ha hecho. Y ahora entramos en un mundo que a priori parece lo peor de lo peor, porque no hay ni estabilidad, o a priori es eso, y tampoco hay tanta comodidad. Pero ¿quién ha sido feliz en la comodidad? Si cada persona que hoy está escuchando esta charla recuerda momentos de su vida felices, lo recordará seguramente en momentos en los que estaba trascendiendo cosas, que estaba aprendiendo, que estaba mejorando, que estaba sabiendo, que estaba avanzando. Por lo tanto, el nuevo mundo en el que entramos es un mundo peligroso, pero lo peligroso también sacia una parte de nuestro espíritu, que es esa adrenalina por vivir, por engrandecerte, por sentirte. Hay que sentir, porque el que vive sin sentir, al final tiene, pero no saborea nada de lo que tiene. Y este mundo nos lleva un poquito a eso.
Es increíble escucharte, David. La verdad es que es súper interesante lo que dice porque viene del interior, viene del alma. Es súper cierto. La verdad es que nosotros nos hemos limitado a vivir la vida que tenemos y porque el colegio, porque la educación, porque nuestra familia, nuestra historia familiar nos ha hecho así, ¿no? Se ha dicho, vamos a estudiar, vamos a hacer esto, vamos a trabajar y nos vamos a morir. La vida es mucho más que eso. Y el otro día hablaba con la semana pasada tuve un chico que hablamos de finanzas y hablamos sobre qué es lo que estaba pasando en este mundo y él dijo una palabra, me dijo, Rodri, el bien más preciado que tenemos no lo valoramos. Y yo le digo, pero ¿qué me estás diciendo? Me dijo, sí, Rodri, es que no es el dinero. El dinero más preciado que tenemos, el bien más preciado que tenemos es el tiempo, Rodri. Y es limitado. Y es limitado y mucha gente no lo está aprovechando. Entonces, claro, es verdad. Y cuando me dice eso, te pega una bofetada y te dice, wow, wow, Y, tío, cuántas y, cosas. ¿Y sabes qué le da sentido al tiempo, Rodri, que comentaba este compañero? Lo que le da sentido al tiempo es la muerte, aunque parezca que es lo más dramático. La vida es un punto entre el nacimiento y la muerte, y la muerte es lo que le da sentido a ese camino. En nuestra sociedad estamos poco acostumbrados a adorar a la muerte y le tenemos mucho miedo a vivir. Cuando comprendemos que la muerte es al menos la finitud de lo material, entiendes el valor que tiene el camino de luz desde que naces hasta que te vas. No sé si habrá un destino en cada uno ya escrito acerca del día en el que desapareceremos de aquí, pero nadie nos ha dicho cómo tenemos que vivir hasta que llegue ese día. Y ese día, cuando llegue, que al menos tú en tu cama con tus seres queridos, sabiendo ya que es el último halo de aliento que tendrás, que tú te puedas decir que todo lo que viviste, todo absolutamente lo que viviste, valió la pena vivirlo. Porque si no, no tiene sentido nada de lo que lograste, tuviste y conseguiste. Y la muerte es algo que se tendría que ver desde un prisma mucho más beneficioso y positivo. Y cuando digo adorar a la muerte no me estoy refiriendo a ser macabro, todo lo contrario. Me estoy refiriendo a darle el respeto que se merece a dejar de estar aquí. Y para dejar de estar aquí, primero tienes que comprender qué es estar aquí. Y no vas a comprender qué es estar aquí hasta que no tengas la oportunidad de ver qué es dejar de estar aquí. Yo tuve esa oportunidad, ¿eh? Es decir, no hablo por un libro, yo hablo por mi experiencia. Como comentaba antes, a los 18 años tuve la experiencia de la muerte muy de cerca. La he tenido en más de una ocasión, en 3 veces concretamente, pero esa fue la que realmente estuve más cerca de irme al otro mundo. Pero la sensación de cuando vuelves en sí y ves que no existe tu amigo, con el que la noche anterior tú estabas tomándote unas copas y estabas hablando sobre el partido que jugarías la semana siguiente, con el que ganarías la liga de fútbol, y días después, cuando un poco te despiertas, tu mundo ha cambiado porque ya no existe, no existe, no está esa persona, ¿no? A partir de ahí es cuando dices lo que dice lo que decía el compañero, ¿no? El tiempo, el tiempo. El tiempo es el oro. Y hay que invertirlo. ¿Y cómo hay que invertirlo? En vivirlo. Hoy en día vivimos una sociedad poco vitalista. Si Nietzsche se levantase de su ataúd, estaría enfadado con nosotros. Nos diría, ¿qué habéis aprendido? ¿A vivir sin peligro? ¿A vivir sin miedo? ¿Qué sentido tiene si el corazón no late, joder? Para latir tienes que enfrentarte al peligro. Si no, no tiene sentido estar aquí, ¿no? Por lo tanto, la muerte al final nos acerca. Ahora que comentamos este tema, ahora me viene a la cabeza, seguramente que tú lo has visto, Rodri, y mucha gente también, hay un pequeño discurso de Steve Jobs de 15 minutos que está en YouTube, que es brutal y habla sobre la muerte. Es decir, a Steve Jobs, que nunca estudió en una universidad o estudió 2 días y lo dejó porque decía que no valía para los estudios universitarios, en ese vídeo una universidad de Estados Unidos le está haciendo honoris causa, le está poniendo pues un título muy emblemático de aquella universidad a una persona que nunca estudió en la universidad. O sea que ya es curioso esto, ¿no? Y cuando está haciendo un poco el discurso, le pregunto a un alumno, ¿no? Oye, ¿qué consejo nos puedes dar que a ti te hayan servido para alcanzar esa grandeza, ¿no? Y ojito con lo que responde Steve Jobs. Dice, yo cada día me levantaba pensando que ese podía ser el último día de mi vida.
Eso es lo que me hizo querer vivir, vivir. Y ahí es cuando conectas con la afirmación más bella que existe, que es el darte cuenta que estás vivo. Y estar vivo es estar vivo para algo, no para estar inerte y dejar que pasen los días siendo igual el hoy como el de ayer y como será el mañana, ¿no? Aconsejo a la gente que si puede ver este discurso de Steve Jobs, que lo vea por YouTube porque le va a servir y sobre todo porque es una enseñanza también muy, muy bella para el alma humana y para todos nosotros. Nos lo hizo un emprendedor. Entonces, la parte de confrontar los miedos sería eso, ¿no? Sería afrontar los miedos de una manera diferente, comerse los miedos, ¿no? O, no tenerles miedo, básicamente, a tus nuevos proyectos, a lo que quieras hacer cada día, al querer cambiar lo que tengas que cambiar, porque eso es lo que te va a hacer crecer y eso es lo que te va a dar la satisfacción de haber vivido una vida plena, ¿no? La valentía. La valentía es para mí una de las más bellas virtudes que existen. Todos somos valientes. Simplemente el hecho de levantarte cada mañana habla de tu valentía por afrontar, ¿no? Pero, en el mundo que ahora nos viene encima, ¿cómo podemos tener esta valentía, no? Nadie sabe el mundo que nos viene, pero bueno, un poquito yo digo por lo que vamos escuchando, ¿no? Se prevé un mundo con un poco régimen de vigilancia, ¿eh? Es decir, vamos a estar muy vigilados, muy controlados. Es decir, esta biopolítica que ahora va a empezar a darse a través de la pandemia, que es casi, te van a decir, una necesidad de tu control sobre tu salud, va a hacer que haya una vigilancia extrema. Si hace ya 10 años nos sentíamos observados en cada aeropuerto y ahora con las redes sociales ya saben de nosotros todo, ahora esta vigilancia va a ser extrema. A la vez va a haber restricciones en la libertad del movimiento humano. Todo esto es un poquito a excusa de lo que ha pasado con la pandemia y lo que está pasando, pero se prevé que el nuevo mundo sea así. Y después una falta de relaciones humanas porque se va a iniciar un nuevo mundo que es el mundo de la digitalización. Cuidado, yo no critico la digitalización ni critico la tecnología. Lo único que digo es que hay que saber usarlo, porque muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y en este nuevo mundo en el que en teoría vamos a estar más vigilados, en el que en teoría vamos a tener más restricciones de movimiento y en el que en teoría vamos a tener menos relaciones humanas, ¿cómo lo podemos vivir? Cuando estos tres puntos, estas tres características nos llevan a ser esclavos de estas circunstancias, ¿no? Primero hay que tener claro una cosa, y es la libertad humana empieza desde mis decisiones. Cuando yo empiezo a decidir mi mundo es cuando empiezo a honrar y a reconocer mi existencia. Nosotros estamos acostumbrados a tener en la vida lo que nos dice la sociedad desde las circunstancias que nos ponen el tapete de la vida que podemos o no podemos tener. Tú puedes o no puedes tener este trabajo, tú puedes o no puedes tener este sueldo, tú puedes o no puedes tener esta mujer, este hombre. Y somos muy esclavos de las circunstancias. Esa esclavitud hacia las circunstancias hace que en realidad estemos siendo muy poco fieles a nuestra libertad como humanos. Fíjate que el boli que tengo es mío, es posesión mía y nadie me va a discutir qué hacer con el boli, porque como es mío, tengo la libertad de decidirlo. El coche que tenemos es nuestro y nosotros decidimos qué hacer con él. Nadie nos viene a decir qué hay o no hay que hacer. Pero en cambio con nuestra existencia humana, con nuestra vida, nosotros no la decidimos. Hacemos con nuestra vida lo que nos han dicho los políticos, los religiosos, los científicos y los diferentes paradigmas sociales de lo que podemos o no podemos tener. Honrar nuestra vida es empezar a decidir nuestra vida. Y mucha gente dirá, sí, David, eso es muy fácil decirlo. Pero mira, la economía no está para decidir. Bastante con que tenga un trabajo. David, no estamos para decidir. Mira cómo está muriéndose la gente, ¿no? Y es muy importante entender una cosa. No nos han dicho todo sobre el ser humano. Llevo muchos años investigando al ser humano desde una pasión ferviente y lo que a día de hoy te puedo asegurar es que el humano es un gigante. Un gigante. Y nos da miedo el gigante que tenemos. Nosotros tenemos capacidades sensitivas y físicas, pero también tenemos capacidades que no son sensitivas y no son físicas. La mujer tiene la capacidad de crear un ser humano. Eso es
casi te diría lo que hace un Dios, crear realidad. Tenemos un poder creativo que no sabemos utilizar porque hay muchas de nuestras capacidades que no son sensitivas, que están en off, están apagadas. Y el mundo occidental en muchísimas ocasiones cierra esta puerta a estas capacidades y a este plano del humano, porque no interesa, porque eso es lo que te haría libre y te haría ser dueño de tu vida y te haría tener la libertad de decidir tus circunstancias, no ser esclavo de las circunstancias. Durante mis viajes apasionados con incas, con mayas, yo que provengo de una cultura como es la celta, nací en Galicia, en una región de España, donde la magia y los druidas y las meigas están a la orden del día. He visto tantas cosas que para el ojo clínico de la ciencia sería imposible, pero que hasta hoy la ciencia, desde la física cuántica o desde las matemáticas fractales, ya nos están empezando a certificar. Es algo maravilloso. La ciencia hoy se está uniendo con la espiritualidad, con lo que llamaríamos la religión antiguamente. Y esto es fascinante, porque lo que antes era magia y no saber explicarla, hoy la ciencia puede explicarte cómo funcionan los chakras, la empatía, cuál es la premonición, de dónde viene, la intuición. Y esto es algo maravilloso porque nos empiezan a decir que como seres humanos tenemos un poder creativo. Y ahí es donde tú puedes empezar a dominar el mundo incierto e inseguro que ahora nos viene, que es desde la valentía de decidir tu propia vida, entendiendo que tienes un poder creativo para poder generar las circunstancias que tú quieres. ¿Cómo se generan las circunstancias que tú quieres? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Porque está muy bien hablarlo, pero si no sabemos cómo, ¿de qué nos sirve un libro si después no lo puedo llevar al tapete de lo cotidiano, de lo real, ¿no? Hay tres elementos de la tecnología humana que hacen que el ser humano sea un gigante, que son el pensamiento, la palabra y el sentimiento. Aquí no voy a entrar en terreno religioso. Esto a todos nos suena. Esto a todos nos suena. Esto es la señal de la cruz de la que los cristianos en sus rituales hacen uso. Digo, no entro en terreno religioso porque la religión ha sido escrita por los vencedores, pero no quiere decir que la religión y la iglesia haya dicho realmente lo que es. Cuentan que Jesús era un mago y que le contaba a sus discípulos cómo podías crear tu propia realidad cuando alineabas pensamiento, verbo y sentimiento. Hablo de un Jesús diferente al que nos han explicado en la escuela, ¿eh? Un Jesús mago, un iniciado, como eran muchísimos, ¿no? Esta es la tecnología, Rodri. Cada día pensamos e imaginamos, cada día hablamos y cada día sentimos. Pero no sabemos ni lo que pensamos, ni imaginamos, ni lo que hablamos, porque hablamos inconscientemente, habla nuestra mente inconsciente. Cuando nosotros tenemos la gran capacidad de poder empezar a dirigir nuestras palabras conscientemente, empezamos a utilizar nuestro poder creativo, porque la palabra en el universo es una fuente de energía, porque el sonido es una fuente de energía. Entonces, cuando una persona empieza a hablar de lo que quiere que le suceda, ese sonido es una fuente de energía que irá cambiando en estados de posibilidad. Tanto como la semilla es semilla, llega un día que es un árbol con frutos. Nada en el universo está en reposo, nada en el universo está en reposo. Todo es movimiento, transformación. Por eso la semilla nunca se queda en semilla. La tierra fértil, que es inteligente, crea una raíz, un tronquito, un fruto, una hoja. Y nos comemos después de esa tierra, nos comemos los alimentos que nos nutren. Los pensamientos son como semillas, la palabra son como semillas. Y tal como la tierra es una inteligencia suprema que crea la vida, que son los alimentos y los frutos, hay una inteligencia que, por cierto, la ciencia hoy ha demostrado, que la ciencia hoy a Dios le llama ordenador cuántico. Esto no lo sabe mucha gente, pero los cuánticos, para poder describir un poquito lo que los religiosos llamaban Dios, hoy se le llama ordenador cuántico, una especie de mente universal sin moral, que es lo que la diferencia principalmente del Dios de las religiones, sin moral, en la que, como si fuese una especie de ordenador, recibe tu información y con tu información el universo empieza a generar realidad. Por lo tanto, para
crear nuestro propio mundo en este mundo de incertidumbre, es bueno empezar a decidir desde lo que yo quiero. Entonces, es bueno empezar a hablar de lo que yo quiero que me pase, no repetirme lo que nos pasa. Cuando hablemos de lo que queremos que nos pase e imaginemos lo que queremos que nos pase, estamos haciendo que nuestra mente se enfoque, estamos dando instrucciones a nuestro poder creativo y a partir de ahí pasa algo maravilloso, que empiezan a aparecer caminos, empiezan a aparecer formas en las que actuando tú te llegan las situaciones. Solo un apunte para que la gente, esto que ahora mismo estoy ubicando, lo puedan ver de manera más formal. Hay un filósofo que ya está muerto, es un filósofo americano que se llamaba Nightingale, y era un filósofo americano que durante muchísimos años estuvo haciendo muchas investigaciones, ¿no? Y a él le acompañó un periodista llamado Napoleón Hill, también de la época, años 40-50. Napoleón Hill entrevistó a más de 1000 emprendedores en aquellos años 40 y 50. Emprendedores hombres, mujeres, emprendedores en todos los sectores. Intelectual, material, artístico, cultural, deportivo, de todo. Después de casi 20 años entrevistando a 1000 emprendedores, Napoleón Hill escribió un libro y en ese libro escribió lo que él había visto en las 1000 personas exitosas que se integraba como lo mismo. Es decir, dijo, estas 1000 personas hacen lo mismo, por eso le ha pasado lo mismo. Y de los 3 principios que hablaba Napoleón Hill, hay uno muy curioso, y es el siguiente. Dijo que en las 1000 personas que habían llegado a sus éxitos, todos ellos jamás supieron cómo alcanzar el éxito. Siempre confiaron en algo que les ayudaría a llegar. Unos en la suerte, otros eran religiosos, otros en el poder de la vida, pero todos tenían un punto en el que no la fe, sino la confianza en la propia vida les guiaba para alcanzar el propósito. Con esto no estoy diciendo que se alcancen las cosas solo diciendo lo que quieres, sino que también hay que actuar. Pero es muy importante dejar que la propia vida también nos vaya abriendo y poniéndonos los surcos para alcanzar. Porque hay una cosa que yo aprendí en los chamanes y que además es muy curiosa, ¿no? Un chamán llamado Ramiro, una vez en México, en la Sierra de Guadalajara, me dijo, ustedes en su sociedad deshonran a la suerte. Cuando en su sociedad alguien consigue las cosas con suerte, lo desvaloran. En cambio, en mi sociedad, las personas que consiguen las cosas con suerte son reverenciados, son honrados, porque conseguir las cosas con menos voluntad y con menos esfuerzo habla de que sabes mover algo que los otros no saben. Por lo tanto, la suerte, que por cierto la ciencia de Occidente aún no ha sabido definir, y los chamanes sí que la han sabido definir, es un punto muy importante que todos nosotros deberíamos saberla crear a favor nuestro. Y esas son las benditas casualidades, oportunidades que la vida nos pone cuando nosotros estamos enfocados con una mente emprendedora y exitosa. Genial, David, es maravilloso escucharte. La verdad es que tienes mucha razón. Mucha gente se está sintiendo identificada porque estoy leyendo aquí los comentarios que están escribiendo la gente. Es muy poderoso todo este mensaje que estás diciendo. Hay gente también que pregunta por el enlace. Este vídeo luego será descargado y será publicado en YouTube y podréis verlo y compartirlo con gente que, perdón, se me movió la cámara, que se lo ha perdido. Podéis compartirlo porque a mí me parece demasiado interesante lo que hablas, David. La verdad es que la gente estamos acostumbrados a no ver más allá. O sea, queremos decir, tenemos un objetivo, ¿no? O sea, tú me diste el otro día un ejemplo brutal que te lo dejas súper claro, ¿no? O sea, muchas veces caminamos por la vida, por cosas, y deseamos algo, pero realmente no lo deseamos 100%. Lo queremos, no, pero no lo queremos realmente. Entonces, es esa propia limitación que hace que ese objetivo a lo mejor nunca lo puedas cumplir, ¿no? O sea, porque, o sea, es decir, yo te doy un ejemplo. Yo tuve un restaurante hace un par de años, hace un año atrás, el cual el error yo lo focalicé en que no he podido enfocarme en él 100%. Quiero decir, siempre quise tener un restaurante, ¿vale? Siempre quise tener un restaurante, lo tuve, pero realmente no era lo que yo quería 100% en mi vida.
Quiero decir, una vez que tuve el restaurante, no trabajé el 100% para él. Entonces, el no enfocarte, el no trabajar la cosa 100%, hace que hayan impedimentos y poco a poco la idea y todo pues decaiga, ¿no? Entonces es increíble el poder de la mente, es increíble el creértelo, es increíble que la gente pues entienda de que todos somos capaces de lograr todo, porque somos muy grandes, como decías tú, David, todo el mundo somos muy grandes y tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, evidentemente, no solamente con el pensamiento, sino que enfocarnos y ir a por los sueños, ir por los proyectos que queremos, pero de una manera completa, de una manera suficiente, de una manera en la cual, si quieres hacer esto, hazlo realmente porque te va a llenar la vida, ¿vale? Y ese es mi Había, consejo. había ahí una chica que preguntaba una cosa muy, muy importante que es cómo enfocarte, como dices tú, Rodri, a los objetivos, pero no caer en el apego. Esto es una cuestión también súper importante. Y quiero responder a esta pregunta porque es muy importante, ya que estamos hablando de enfocarte y de llegar a los resultados. Y en cuestión a lo que decías tú, antes de responder a esta chica que preguntaba lo del apego, está relacionado. No es lo mismo querer que decidir. Son cosas diferentes. Querer, todos queremos cosas. Decidir internamente que eso me va a pasar porque tengo motivos suficientes para querer que me pase es otra cosa. El querer es un pensamiento. El decidir es un pensamiento conectado con una emoción que representa el valor de lo que tú te mereces. Por lo tanto, muchas veces queremos cosas y no nos llegan, maldecimos a la vida, maldecimos a las circunstancias. Y otras veces decidimos lo que queremos y esa decisión interna, normalmente esa decisión suele ser decisión porque hay motivos que son suficientemente potentes que hacen que eso te tenga o que te deba pasar sí o sí, es lo que hace que después se genere. Pero, a colación de esto, respondiendo a la pregunta de esta chica que nos preguntaba por el apego, es, vale, yo he decidido lo que quiero, lo tengo súper claro, y dentro de mí me vibra una emoción, me vibra un sentimiento, pero ese sentimiento que me vibra es peligroso, porque ese sentimiento me está haciendo sufrir, porque me está apegando a aquello que yo quiero. Aquello que yo deseo, aquello que yo he decidido que debo y quiero tener en mi vida, no lo puedo controlar porque estoy apegada. ¿Qué quiere decir apegarse? Apegarse vendría a ser cómo necesitarlo. Para poder poner un sinónimo, el apego es necesidad. Cuando tú algo que tú deseas lo acabas necesitando, la vibra en la que tú sientes, la emoción que tú tienes, es una emoción de necesidad. Y ese es un miedo a no tener. Por eso no viene lo que tú has decidido o quieres que pase en tu vida. Porque como estás apegado, estás necesitado, y como estás necesitado, aquello que tú vibras es no me viene. Entonces, ¿cómo podemos parar el apego? ¿De qué forma nosotros podemos dejar de apegarnos a las cosas? Para que nos podamos entender, haciendo un poquito un ejercicio más simbólico. Yo soy esta persona y este es mi deseo. Entonces, yo quiero este deseo. Lo he decidido, lo tengo en mi mente, me lo imagino y estoy ya moviéndome para lograrlo. Y este deseo está aquí. Entonces, yo voy detrás del deseo. Porque como lo necesito, voy detrás del deseo. Cuando yo estoy en apego y lo estoy necesitando, lo que está sucediendo es que yo le estoy dando a este deseo mucha más importancia de lo que yo soy. Y ese deseo se hace muy grande y yo me hago muy pequeñito. Por eso lo necesito, porque concibo que ese deseo me va a cambiar la vida. Y lo hago tan grande el deseo que la necesidad de él me hace a mí pequeñito. Las cosas vienen cuando yo estoy a la misma altura que mi deseo. Cuando lo que yo quiero, yo considero algo eso que yo deseo. Y para desapegarme de eso, tengo que enfocarme en mí, no en el valor del deseo, sino en el valor de mí. Ahí es cuando paso del deseo al placer. ¿Cómo puedo dejar de vibrar en necesidad y empezar a vibrar en placer, que sería la emoción que hace que nos vengan las cosas? Pues muy sencillo, haciendo lo que todos sabemos hacer porque lo hacíamos cuando éramos pequeños. Cuando éramos niños, nosotros ya éramos magos y utilizábamos esa tecnología. De hecho, ¿quién nos recuerda cuando es pequeño que le venían las cosas? Le venían las cosas.
y no tenía que luchar tanto ni ir detrás de ellas, porque no nos apegábamos tanto. ¿Por qué? Porque tú ya concebías que eso que querías no lo tenías. Y como no lo tenías, te ilusionabas por tenerlo. Y ahí empezaba una sensación de placer. Cuando nosotros estamos apegados ante algo que queremos, nosotros no aceptamos que no lo tenemos. Nos cabreamos porque no lo tenemos. Y entonces es cuando lo necesitamos. Claro. Si tú, ante aquello que deseas, aceptas que no lo tienes, eres sincero, eres humilde, haces una confesión contigo y reconoces que eso que yo deseo ahora en mi vida no lo tengo y no pasa nada, no lo tengo, es cuando dejas de necesitarlo y empiezas a ilusionarte. Y la ilusionarte, que viene de la palabra ilusión, genera un sentimiento de placer. Y cada vez que te acuerdes de aquello que tú deseas, no lo vas a sentir como a ver si viene, lo vas a sentir desde el placer de decir, ¡guau! ¿Cómo será mi vida cuando tenga eso? ¿Cómo sería mi vida con eso? No puede ser que cada cosa que deseamos suframos, porque la necesitamos. Como cuando hacemos el amor con nuestras parejas, el amor debe llevarte a un orgasmo que te genera esa satisfacción en la que trasciendes lo físico y entras en otra dimensión. Cuando tú imaginas, la imaginación, desde la palabra, desde la imagen, debe ser un ritual, y de hecho es un ritual sagrado, porque cuando tú imaginas lo que quieres, no debes sentir necesidad, debes sentir excitación. La excitación es la energía sexual con la que se crea un hijo, pero también es la energía con la que creas la realidad, porque te excitas igual cuando estás cachondo, cachonda, que te excitas igual cuando deseas algo en tu vida, te pones igual de cachondo. Esa energía también sirve para crear realidad. Estamos hablando de muchos conceptos y muchos son abstractos y depende también de un poco el nivel de frecuencia y de conciencia de cada persona. Sé que son conceptos que pueden resultar dificultosos para la gente. Hay que desglosarlos, explicarlos, pero quiero que la gente se quede y respondiendo a esta chica tan amable que ha hecho la pregunta, nos dejamos de apegar a nuestros deseos cuando aceptamos que eso que deseamos no lo tenemos y cuando empezamos a ilusionarnos por aquello que deseamos tener. Cuando sintamos placer por lo que queremos, nos estamos excitando y estamos viviendo un orgasmo existencial. Yo, de hecho, cada vez que imagino cosas, cada vez que proyecto mi mente, que es cada día, es un orgasmo. Es que es un orgasmo. Es decir, imaginar es un orgasmo. Y hay que decir una cosa, la imaginación es la única dimensión en la que somos libres. Te pueden poner las manillas, pero nadie puede entrar aquí si tú no quieres. Por eso es muy importante imaginar. Nadie nos dio la imaginación para nada. La imaginación está hecha como fuente de conexión con lo David, más sagrado para crear. bravo, bravo, bravo. No sé si se ha hecho David, la de hora ya, verdad, ¿no? maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Se ha hecho la hora, sí, nos quedan 1 minuto 40 segundos. Me gustaría darte las gracias, ¿vale? Eres increíble, eres un libro, podríamos estar horas y horas de tu sabiduría. Así que me gustaría que dijeras tu consulta, cómo la gente puede contactar contigo, para que por si alguien quiere de cualquier parte del mundo ponerse en contacto contigo. Aprovecha, David. Sí, mira, para la gente que, porque hago consultas presenciales y también hago consultas online, tengo una página en Instagram que se llama David Murias Filósofo. A través de esa página, quien quiera, sea del país de Andorra o de fuera, se puede poner en contacto con un mensaje privado y a partir de ahí podemos hablar. Y la gente que está en Andorra, pues también desde el Instagram o desde la red social también Facebook. A partir de ahí, el que se apunte, pues que empecemos el camino de la magia, de la evolución y de la libertad, que para eso estamos aquí, para crear desde la pasión y desde la valentía, que somos gigantes todos. David, tú sí que eres un gigante y lo demuestras con tus palabras. Muchas gracias por el valor que has dado esta tarde a mucha gente que se ha ido conectando. Este vídeo quedará en YouTube, como he dicho, así que agradecerte de todo corazón por regalarnos tu tiempo, porque ya sabemos lo valioso que es. Mira, la mejor forma de despedirme y de agradecerte es así. De corazón, amigo. Muchas gracias, Rodri. Mucha magia para Un, todos. un abrazo, chao, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Adeu, Igualmente, muchas chao, gracias a chao, todos. goodbye.